Buenas noches, hermanos. En esta noche estudiaremos el capítulo 4 de la carta a los Efesios, de los versos del 1 al 3. Y daré lectura. Efesios 4, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando una persona ingresa en cualquier sociedad, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida que es acorde a esa sociedad o a la que se ha unido. Y si incumple esas obligaciones, entonces se entorpece los objetivos de esa sociedad y la desacredita. Aquí Pablo hace la descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en comunión de la iglesia cristiana. Los primeros 3 versículos relucen como joyas. Aquí tenemos 5 de las palabras más grandes de la fe cristiana. La primera y principal es la palabra humildad. En griego, la palabra es tapeinofrosune, que es una palabra que acuñó por primera vez la fe cristiana. En griego no hay una palabra para humildad. Y la que hay siempre contiene algún aspecto de mezquindad. Antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. El mundo antiguo consideraba la humildad despreciable. En griego hay un adjetivo para humilde que está íntimamente relacionado con el nombre tapeinos. Una palabra se conoce siempre por las que lleva en su compañía o con cuáles otras palabras es usada. Y la de esta era despreciable. Solía encontrarse en compañía de los adjetivos griegos que quieren decir servil, innoble, despreciable, rastrero. En los días antes de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. El vernos a nosotros mismos tal como somos es la cosa más humillante del mundo. La mayor parte de nosotros nos atribuimos un papel importante en la vida. En alguna parte se cuenta la historia de un hombre que antes de acostarse soñaba despierto sus sueños de grandeza. Se veía como el héroe de rescates emocionantes del mar o de las llamas. Se veía a sí mismo como un orador que tenía alucinada una numerosa audiencia. Algunas veces se veía a sí mismo como un futbolista que marcara el gol de oro en una final. Siempre estaba en el centro de la atención de muchos. Así somos casi todos. Y la verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestros egoísmos, nuestros fracasos en el trabajo y en las relaciones personales. Segundo, la humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Dios es la suma de la perfección y es imposible satisfacer a la perfección. Mientras nos comparemos con otros como nosotros, puede que no salgamos
mal parados de la comparación. Es cuando nos comparamos con la perfección cuando vemos nuestro fracaso. Uno puede considerarse muy buen pianista hasta que oye a alguno de los grandes intérpretes del mundo. Uno puede considerarse un buen ajedrecista hasta que se compare con cualquiera de los grandes maestros de ajedrez. Uno puede creerse un buen investigador hasta que conozca la vida de los grandes descubridores. Uno puede creerse un buen predicador hasta que escuche a uno de los príncipes del púlpito de la predicación. La propia satisfacción depende del nivel con el que nos comparemos. Si nos comparamos con nuestros semejantes, puede que nos demos por satisfechos. Pero el dechado cristiano es Jesucristo. Y Dios nos demanda la perfección. Y al colocarnos bajo ese rasero, no nos queda lugar para el orgullo. Al compararte a Jesucristo, no hay lugar para el orgullo. Tercero, esto se puede decir también de otro modo. La humildad viene del sentimiento constante de que somos criaturas. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas y para la criatura no puede caber sino la humildad. Delante de Dios, tu creador, lo único que puede ser es humilde. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, se basa en la contemplación de Jesucristo, se basa en las demandas de Dios. La segunda de las grandes virtudes cristianas es lo que la versión Reina Valera, la Biblia en español Reina Valera, esa traducción, algunas veces la ha traducido como mansedumbre. Mansedumbre más bien debería de traducirse como amabilidad o cortesía. En griego el nombre es prautes, el adjetivo es praus, y son ambas palabras de las más difíciles de traducir. Praus tiene dos líneas principales de significado. La primera, Aristóteles, el gran pensador y filósofo griego antiguo, tiene mucho que decir acerca del significado de prautes. Tenía por costumbre definir todas las virtudes como el término medio entre dos extremos, entre tener esa cualidad por exceso o tenerla por defecto. Y entre los dos extremos se encontraba la debida proporción. Aristóteles define a prautes como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad para sentirla. La persona que es praus es aquella que siempre se indigna en el momento adecuado, cuando es debido, y nunca cuando no tiene motivo. Para decirlo de otra manera, la persona que es praus es la que siente indignación por las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante las injusticias y los insultos de lo que es objeto. Así que la persona que es, como decía Reina Valera, manso, es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. Hay otro hecho que arroja mucha luz sobre el significado de esta palabra. Praus es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Por tanto, la persona que es praus es la persona que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. No sería justo decir que una persona tiene un dominio propio total, porque tal cualidad rebasa la capacidad humana. Pero sí sería correcto decir que el que tiene esta cualidad
vive totalmente bajo el control de Dios. Así que esta es la segunda gran característica de un verdadero miembro de la iglesia. Es la persona que está tan controlada por Dios que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe. Tercero, la tercera gran cualidad del cristiano es lo que la Reina Valera llama en otros pasajes longanimidad. En griego, la palabra que se usa es macrotumía. Esta palabra tiene dos direcciones principales en su significado. Primero, describe el espíritu que nunca cede y que, porque soporta hasta el final, cosecha la recompensa. Su significado se puede ver mejor por el hecho de que un escritor judío usaba esta palabra para describir lo que él llamaba la perseverancia romana, que no aceptaba nunca hacer la paz en condiciones de derrota. En sus grandes días, los romanos eran inconquistables, invencibles. Podía ser que perdieran una batalla o hasta una campaña militar, pero era inimaginable que perdieran una guerra. Aún en el mayor desastre, nunca se les ocurría reconocer una derrota. La paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite la derrota, que no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el fin. Pero macrotumía tiene todavía un sentido más característico que ese. Es la palabra característica para paciencia con la persona, con las personas. Crisóstomo, un líder cristiano en Constantinopla en el siglo V, Crisóstomo la describía como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Es el espíritu que se niega a desquitarse, a la revancha, a la venganza. Y lo hace usando una analogía muy imperfecta. Diríamos que a menudo es posible ver juntos a un cachorro de perro y a un perro adulto, grande. El cachorro puede fastidiar al perro grande. Le mordisquea y le hace toda clase de juegos, ¿no? El perro grande, que podría deshacerse del cachorro de una patada o de una dentellada, soporta sus impertinencias y lo hace con una dignidad inalterable. Macrotumía es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables y las sufre con cortesía. Y a los necios los sufre sin irritarse. Lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que en el Nuevo Testamento se le aplica repetidas veces a Dios. Pablo le pregunta al pecador impenitente si desprecia la paciencia de Dios, la macrotumía de Dios, Romanos 2:4. En otro lugar, habla de la perfecta macrotumía, perfecta paciencia que Jesús tuvo con él. Pedro habla de la macrotumía, la paciencia que Dios tenía para con él, esperando en el día de Noé. Dice que la macrotumía, o sea, la tolerancia de nuestro Señor, es para nuestra salvación. Si Dios hubiera sido humano, habría perdido la paciencia con el mundo por su desobediencia hace mucho tiempo. El cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido con él innumerables veces. Innumerables veces. La cuarta gran cualidad cristiana es el amor. El amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo
que los escritores cristianos tuvieron que inventar una palabra nueva para definirlo. O por lo menos tuvieron que usar una palabra muy rara en griego, dándole un sentido totalmente nuevo a aquello. Y me refiero a la palabra ágape. En griego hay 4 palabras para amor. Está eros, que es el amor entre un hombre y una mujer, que incluye la pasión sexual. Está filia, que es el afecto cálido que existe entre los que comparten una misma circunstancia. Son compañeros en aquella experiencia, y eso lo vuelve filia. Y está storge. Storge es la palabra que designa el amor de la familia, el amor que se da dentro del hogar, entre los padres con los hijos con los padres, entre los hermanos. Eso es storge. Y está ágape, que Reina Valera la traduce por amor, aunque en ediciones más antiguas se traduce como caridad. El sentido auténtico de ágape es una benevolencia a toda prueba. El tener ágape hacia una persona quiere decir que nada que haga esa persona, nada que nos haga esa persona, nos hará buscar para ella ninguna otra cosa más que lo mejor para esa persona. Aunque nos perjudique e insulte, nosotros no sentiremos nunca hacia ella más que amabilidad y benevolencia. Esto quiere decir que este amor cristiano no es meramente un sentimiento emocional. Este ágape es algo no solo de las emociones, sino también de la voluntad. Es la habilidad de mantener una buena voluntad inconquistable con los que no la tienen con nosotros, ni son amables, ni nos gustan. Ágape es esa cualidad de la mente y el corazón que impulsa a un cristiano a no sentir ninguna malquerencia, a no sentir ningún deseo de venganza o de desquitarse, sino a buscar siempre el mayor bien posible para todos, sean como sean. Estas 4 grandes virtudes de la vida cristiana, humildad, amabilidad, paciencia y amor, desembocan en una quinta, la paz. El consejo y la exhortación urgente de Pablo son que los que lean su carta tengan un interés especialísimo en mantener la sagrada unidad que debe caracterizar a la verdadera iglesia. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Esta unidad, esta paz, esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Cada una de las grandes virtudes cristianas depende de la negación del yo. Mientras el yo sea el centro de todas las cosas, esta unidad no podrá existir nunca plenamente. En una sociedad en la que el yo domina, las personas no pueden ser más que una colección desintegrada de unidades individualistas en guerra. Pero cuando el yo muere y Cristo viene a morar en tu vida, cuando Cristo toma el lugar permanente en tu corazón en lugar del yo, entonces, y solo entonces, se produce la paz, la unidad, que es la característica suprema de la verdadera iglesia. Mis hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes, con toda la iglesia de nuestro Señor, y que esa paz guarde nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que Dios les bendiga.